En el resumen de la agenda del Papa Francisco, el sábado, el pontífice recibió en audiencia a los peregrinos salesianos que llegaron a Roma de diferentes partes del mundo para la canonización de Artemides Sati. A ellos los animó a estar siempre al servicio de los pequeños y de los pobres. A los peregrinos salesianos, el Papa les dijo que le gustaría recordar la figura de Artemides desde 4 puntos de vista. En primer lugar, como inmigrante. Recordó que los salesianos llegaron a Argentina en 1875 y en los inicios desarrollaron su apostolado en Buenos Aires y en otras partes, sobre todo en favor de los inmigrantes italianos. Y Artemides los conoció. Como dijo el Papa, muchos inmigrantes perdían el valor de la fe, absorbidos por el trabajo y los problemas que encontraban. Pero los Sati, gracias a Dios, fueron una excepción. Un segundo aspecto que destacó el Santo Padre de la figura de Artemides Sati es que fue pariente de todos los pobres. Los hospitales de San José y de San Isidro fueron un recurso sanitario valioso y único, especialmente para atender a los pobres de Viedma y de la región de Río Negro. El heroísmo de Sati los convirtió en lugares de irradiación del amor de Dios, donde el cuidado de la salud se volvió experiencia de salvación. En tercer lugar, señaló el Papa, se le ve como salesiano coadjutor. Cuando enfermó de tuberculosis hizo una promesa a María Auxiliadora. Si lo sanaba, permanecería siempre a su lado, ayudándole en la cura de los enfermos. Sati creyó, porque sabía por fama que María Auxiliadora lo ayudaba de manera visible. Prometió, porque siempre fue su deseo de ser de provecho en algo al prójimo. Y habiendo Dios escuchado a su siervo, sanó. Los 3 verbos, creí, prometí, sané, expresan la bendición y el consuelo que se derramaron en la vida de Artemides. Vivió esta misión en comunión con sus hermanos salesianos. El cuarto y último rasgo que el Santo Padre indicó fue el de intercesor por las vocaciones. Y el domingo, Francisco, en su homilía en la misa con canonizaciones de los nuevos santos Juan Bautista Scalabrini y Artemides Sati, habló de la necesidad de caminar juntos, ser honestos con nosotros mismos. Todos, dijo el Papa, tenemos el corazón enfermo. Todos necesitamos de la misericordia del Padre. En una plaza llena de fieles que vinieron a celebrar la fiesta de sus beatos, que fueron elevados al honor de los altares, que son ya santos, el Papa quiso detenerse en su homilía en 2 aspectos que sugería el Evangelio del día: caminar juntos y agradecer. 2 santos que están muy relacionados con la migración. El Papa dedicó un intenso momento para hablar de la realidad de los migrantes hoy día. La exclusión, dijo, de los inmigrantes es escandalosa. La exclusión de los migrantes es criminal. Los hace morir ante nosotros. Y así, hoy tenemos el Mediterráneo, que es el mayor cementerio del mundo. La exclusión de los inmigrantes es repugnante, es pecaminosa, es criminal. No abrir las puertas a los necesitados enviados a los lager donde son explotados, vendidos como esclavos. Y ahora, con el conflicto entre Rusia y Ucrania, hay una migración de ucranianos que huyen de la guerra, y pidió que no se olvide a la atormentada Ucrania. El segundo aspecto, agradecer. No agradecer a diario a Dios es una fea enfermedad espiritual. Dar todo por sentado, incluso la fe, incluso nuestra relación con Dios, hasta el punto de convertirnos en cristianos que ya no saben asombrarse, que ya no saben decir gracias, que no muestran gratitud, que no saben ver las maravillas del Señor. La gratitud, el saber decir gracias, señaló el Papa, nos lleva en cambio a atestiguar la presencia de Dios amor, y también a reconocer la importancia de los demás, superando la insatisfacción y la indiferencia que deforman nuestro corazón. El Papa el lunes, en cambio, recibió en audiencia a los peregrinos que llegaron para la canonización de San Juan Bautista Scalabrini y les recordó que las migraciones ponen en evidencia la urgente necesidad de anteponer la fraternidad al rechazo, la solidaridad a la indiferencia, que la santidad de Juan Bautista Scalabrini nos contagie el deseo de ser santos, cada uno de manera original y única, y que su intercesión nos dé la alegría y la esperanza de caminar juntos hacia la Nueva Jerusalén, que es una sinfonía de rostros y pueblos, hacia el reino de justicia, la fraternidad y de paz. Anche oggi le migrazioni costituiscono una sfida. Aún hoy, como en los tiempos de Scalabrini, afirmó el Papa, las migraciones constituyen un reto muy importante. Estas ponen en evidencia la urgente necesidad de anteponer la fraternidad al rechazo, la solidaridad a la indiferencia. Hoy, todo bautizado está llamado a reflejar la mirada de Dios hacia sus hermanos migrantes y refugiados, a dejar que su mirada amplíe la nuestra, gracias al encuentro con la humanidad en movimiento, a través de una proximidad concreta, siguiendo el ejemplo de Monseñor Scalabrini.
El martes, el Santo Padre presidió la Santa Misa en la Basílica de San Pedro en la memoria litúrgica de San Juan XXIII y en el 60 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II. En su homilía, el pontífice presentó 3 miradas que enseña el concilio a la Iglesia: la mirada de lo alto, la mirada en el medio y la mirada de conjunto. En el 60 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, el Papa, al comentar el Evangelio de Juan, señaló que el Señor nos dirige a nosotros las mismas palabras que Jesús dirigió a Pedro. La primera, ¿me amas? La segunda, apacienta mis ovejas. Estas 2 palabras fueron el centro de la homilía del Papa Francisco, que al explicar la primera dijo que en primer lugar, ¿me amas? Es una interrogación porque el estilo de Jesús no es tanto el de dar respuestas como el de hacer preguntas, preguntas que interpelan la vida. Y el Señor, que habla a los hombres como amigos movido por su gran amor y mora con ellos, nos pregunta todavía y seguirá preguntando siempre a la Iglesia, a su esposa: ¿me amas? El Concilio Vaticano II fue una gran respuesta a esa pregunta. Fue para revivar su amor que la Iglesia, por primera vez en la historia, dedicó un concilio a interrogarse sobre sí misma, a reflexionar sobre su propia naturaleza y su propia misión. Preguntémonos si en la Iglesia partimos de Dios, de su mirada enamorada sobre nosotros. Siempre existe la tentación de partir más bien del yo que de Dios, de anteponer nuestras agendas al Evangelio, de dejarnos transportar por el viento de la mundanidad para seguir las modas del tiempo o de rechazar el tiempo que nos da la providencia de volver atrás. Pero estemos atentos, ni el progresismo que se adapta al mundo, ni el tradicionalismo que añora un mundo pasado son pruebas de amor, sino de infidelidad. Son egoísmos pelagianos que anteponen los propios gustos y los propios planes al amor que agrada a Dios, ese amor sencillo, humilde y fiel que Jesús pidió a Pedro. Apacienta, repite el Señor a su Iglesia, y apacentando supera las nostalgias del pasado, la añorancia de la relevancia, el apego al poder, porque tú, pueblo santo de Dios, eres un pueblo pastoral. No existes para apacentarte a ti mismo, sino a los demás, a todos los demás con amor. Es justo tener una atención particular que sea para los predilectos de Dios, para los pobres y los descartados, para ser, como dijo el Papa Juan XXIII, la Iglesia de todos, en particular la Iglesia de los pobres.